a un nuevo episodio de podcast con Tarumba. Hoy tenemos una visita en nuestra casa. Tenemos a Ana Ruiz y la voy a dejar que ella se presente. Muchas gracias, Giselle, por la invitación, de verdad muy agradecida. Mi nombre es Ana Ruiz, soy licenciada en Administración de Empresas con orientación en Recursos Humanos y coach de liderazgo, ¿verdad? Actualmente estoy explotando uno de mis talentos ocultos que digo yo como escritora de cuentos infantiles. Súper. Justo antes de empezar el programa, Ana me comentaba algo que me encantó. A ver si nos puede compartir esa experiencia de cómo fue que usted empezó a escribir y en qué circunstancias. Sí, claro. Bueno, después de trabajar 15 años con una compañía de sueca en recursos humanos, como gerente regional de recursos humanos, manejando equipos diversos en varias regiones, pues se me presentó una oportunidad con ellos mismos para trasladarme a México. En mi misma posición, pero por razones personales tuve que declinar la oferta. Y pues mi día a día comenzaba bastante temprano porque tenía equipos en India, en España, entonces por la diferencia de horarios yo pasaba bastante ocupada, con mucho trabajo, disfrutaba mi trabajo y también me daba la oportunidad de cuidar a mi niño. Entonces cuando dejé de laborar, pues obviamente quedé como, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, y la otra ventaja de esa compañía es que yo trabajaba remoto, no iba a una oficina, trabajaba desde mi casa, entonces estaba muy cómodo. Y encontrar una oportunidad así en el país era un poco compleja, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, que estuve más cercana a mi niño, mucho más cercana, llevarlo a la escuela, compartir con él, escuchar sus historias, sus preocupaciones, porque estábamos en medio de pandemia, encerrados y demás, empecé otra vez, porque tengo que decir que pequeña era de esas niñas que escribía todo, que tenía diario. Entonces volví a retomar el escribir. Y entonces, como escuchando a mi niño, lo primero que pensé fue enfocarme en temas infantiles. Y fue así como surgió mi primer libro, El monstruo de los números, de las ideas que él me contaba, de su imaginación y obviamente poniendo mi creatividad también en esto. Buenísimo. La verdad es que la pandemia sí nos trajo cosas como súper difíciles a los niños, tantas personas sin trabajo, tantas familias que sufrieron tanto, pero también algo que yo he percibido y que me encanta es todos esos talentos que brotaron en tantas personas y que hoy en día ha generado nuevas actividades, nuevas ocupaciones. Este nuevo libro. Exactamente, sí, bueno, siempre le digo, cuando alguien me pregunta, pero ¿cómo iniciaste? O sea, definitivamente yo creo que todos tenemos talentos ocultos, que si no los exploramos y si no nos atrevemos, nunca vamos a saber de qué somos capaces, además de lo que ya hacíamos, ¿verdad? Entonces, creo que el dar ese paso de empezar a escribir más y estructurar qué era lo que yo quería hacer, pues obviamente el resultado final pues fue el primer libro. Que no fue tan fácil, pero de verdad, las cosas buenas, como conversábamos hace poco, ¿verdad? Exacto. No son fáciles, pero sí la satisfacción de que cuando se logran es bien gratificante. Es gratificante. Sí, correcto. Ana, ¿nos quiere platicar un poco del libro? Sí, claro. A ver si nos lo quiere presentar. Sí. Bueno, este es el libro, ¿verdad? Es un cuento corto para niños, es básicamente un cuento para iniciarlos en la lectura. Estos cuentos cortos deben de ser, valga la redundancia, cortitos para que los niños puedan digerir el vocabulario, un vocabulario sencillo. Voy a hacer un spoiler aquí. Muéstrenos su página favorita. Mi página favorita. Vamos a, yo le quiero hacer una pregunta. Bien obediente, todavía no lo he leído, todavía no puedo dar información, pero sí quería, el monstruo del que habla, ¿tiene nombre? No tiene nombre, bueno, el monstruo de los números, en la imaginación de este niño. Realmente el libro, en resumen, trata de cómo este niño vence un miedo. Y ese miedo a este monstruo que se come los números, voy a dar una primicia, se come los números, y cómo su familia lo soporta para vencer ese miedo. Y cómo su familia le dice que a través del esfuerzo uno puede vencer
no solamente este monstruo, sino que muchos miedos más. Así es, definitivamente. De lo que acaba de decir, yo me quedo con un par de ideas. Dos cosas, los monstruos sí existen, están adentro de cada uno de nosotros. Claro. Y son esos temores y son esas circunstancias difíciles a las que nos enfrentamos día a día. Y no solo los niños tienen monstruos. No, nosotros también. Nosotros también tenemos monstruos. Sí. Y qué importante es tener ese apoyo de la familia, ese acompañamiento y sobre todo esa validación. Sí. Esa validación a ese temor de ese niño que existe, que es real y que por tratar de ocultarlo o de creer o hacerle creer, mentira, de decirle de que no está ahí, va a desaparecer. No, o sea, tenemos que enfrentar esos monstruos. A mí me gusta utilizar la imagen de que los monstruos están en nuestro interior y que si no los sacamos y los dejamos adentro, ellos se alimentan. Así es. Se alimentan de nuestra imaginación porque ellos ahí adentro nos cuentan historias negativas, nos cuentan historias difíciles, aumentan esas circunstancias que probablemente nunca vayan a ocurrir, pero que ese monstruo sabe de que él puede alimentarse de eso. Así es. Entonces tenemos, ya lo he dicho en otras ocasiones, qué importante es validar a que los niños exterioricen eso que piensan, que nosotros les demos ese espacio, esa atención para que ellos puedan contarnos eso. Exactamente. Y ayudarlos a superarlo, como usted dice. Sí, ayudarlos a superar como núcleo familiar, porque, digamos, puede ser un papá o una mamá, pero pueden ser también los tíos y demás. O sea, cuando hay un vínculo en la familia, cualquiera de los que interactúa en puede ser un soporte para este niño. Porque puede ser que el papá pase muy ocupado, pero puede haber un tío que lo soporte. En el caso de este cuento es un tío el que logra ayudarle a vencer ese miedo, ¿verdad? Entonces, que obviamente lo estaba atormentando durante el proceso de ir a su escuela. Entonces, por medio de este tío, él logra hacer y vencer ese miedo al final. Y obviamente toda la familia le acompaña, ¿verdad? Sus papás y sus demás familias, sus abuelos. Me encanta. ¿Qué ha significado para usted? Porque a mí me ha encantado ser parte de esos pequeños momentos y de cierta manera he compartido esa emoción suya, porque a pesar de que tenemos muy poco tiempo de conocernos, he escuchado esos comentarios de ver su libro en Nicaragua, de ver un niño leyendo su libro. ¿Qué ha significado haber superado todas esas dificultades del proceso de la escritura, planificación del libro, la publicación y todas las demás cosas que ha conllevado? ¿Qué se siente, Ana? No, una satisfacción increíble. Yo tengo que decirle que hablando de monstruos, yo tuve mis monstruos en el proceso, ¿verdad? Porque decía, no, esto nunca va a salir. No hay, en Honduras pues realmente no hay un apoyo, ¿verdad? Entonces sí fue un poco difícil el proceso, pero yo también vencí esos monstruos y logré. Y mi enfoque era, yo tengo que enseñarle a mi niño, porque realmente el cuento es para mi niño y para todos los niños, obviamente, que lo que empezamos lo terminamos. O sea, no puedo quedarme a mitad de este proyecto y decir, no, ya no lo hice porque pues no me apoyaron. No, tengo que terminarlo, que mi hijo vea que lo que él me miraba escribir y que yo le leía con anticipación a él, se logró. Hubo un producto final que fue este cuento. Entonces, definitivamente me siento satisfecha de eso. Él pasa orgulloso de mí en la escuela. Mi mamá escribió un libro y pasa como loco, como decimos nosotros. Entonces, eso para mí me llena muchísimo, ¿verdad? No solamente el poder haber logrado escribir, y bueno, ahora estoy escribiendo un segundo libro, sino ese primer paso de que mi hijo pueda ver que las cosas tienen que tener constancia y que se tiene que tener esfuerzo, y a pesar de que pensamos en ciertos momentos, no, esto ya no va a pasar, seguir adelante, tener perseverancia. Entonces, eso es lo que yo le quería transmitir a mi niño. Así que esa ha sido su motivación, pues ese fue su motor mientras... Ese fue mi motor, definitivamente. Mientras recorría el camino. Sí, definitivamente, y me encontré con gente
buena también, digamos, yo tengo que agradecerle a Rodolfo Claros, que es el ilustrador, ¿verdad? Junto con él trabajamos los diferentes ilustraciones que están en el libro. Fue mucho soporte. El libro es 100% hondureño, Rodolfo es hondureño, la editorial que lo imprimió también es hondureña y pues yo también soy escritora. Y esa era otra finalidad que yo tenía. Giselle, este libro no quiero mandarlo a una editorial fuera de Honduras, quiero hacerlo acá. O sea que la gente, hay mucha gente ahí que quiere emprender y que piensa que las cosas no se pueden lograr. Sí se pueden lograr. ¿Cuesta? Sí. Pero una vez que sale, es una cosa increíble. Claro, como dicen los dichos, ¿verdad? Todo lo bueno cuesta. Sí. Entonces eso también, el darle el mensaje a esa gente que puede tener muchas ideas ahí, tiene talentos ahí escondidos, que los saque y que persevere a lograr y hacerlo hasta el final. Uh-huh. Y en cuanto a la lectura a nivel de los niños, Ana, porque creo que ese ha sido también otro de sus inspiraciones o de sus objetivos al escribir. Sí. Me ha comentado o nos ha comentado que cómo las características de su libro y por qué. ¿Qué beneficios siente usted que tiene la lectura en los niños y cómo motivar a los niños a querer un libro? Bueno, creo que son varios los beneficios, pero bueno, podemos empezar en que la creatividad de ellos se expande más, la imaginación, enriquecen su vocabulario, les da más confianza. O sea, el tener ese hábito de la lectura definitivamente le abre un mundo distinto a los niños. Pero, ¿qué pasa? El hábito ellos no lo van a coger solos, somos nosotros el ejemplo. Yo siempre he dicho, si nosotros no hacemos las cosas, no le vengamos a nuestros niños a decir, hace tal cosa si vos no lo haces, ¿verdad? Claro. Entonces, como madre es crucial que él vea que su mamá lee, porque si me ve todo el día con el celular o sentado en una computadora, él va a querer hacer eso, ¿verdad? Exacto. Más ahora como estamos bombardeados de tanta tecnología. Entonces, ¿qué hacía yo con mi hijo desde pequeño? Le estoy hablando desde 1 año. Compraba libros pequeñitos, o sea, más cortos que este, tal vez de figuras, de textura, y todas las noches nos poníamos a leer. Entonces, así Mateo, ya dije el nombre, bueno, Mateo, que es mi niño, ha crecido en esto, ¿verdad? Cada vez que vamos a una librería, él escoge un libro. O sea, los primeros intereses de mi niño eso es algo crucial, dejar que ellos escojan qué quieren leer. Claro. Entonces, el primer interés que tuvo él fue de dinosaurios. Entonces, tenemos N cantidad de libros de dinosaurios en la casa y todos los hemos leído. Yo sé lo que es eso. Sí, ¿verdad? Sí. Pero entonces, ese hábito él ya lo tiene. Él sabe que de lunes a jueves leemos un cuento antes de dormir. Y él lo escoge, yo no le impongo nada. Él me dice, no, mamá, hoy quiero leer esto. Digamos, ayer estábamos leyendo el que le había comentado la vez pasada, ¿verdad? El Quijote. El que yo necesito leer. Sí, entonces, no fue algo impuesto, porque incluso a nosotros, cuando nos imponen algo... Sí, es más difícil. Es más difícil. Sí. Entonces, como papás tenemos que involucrarlos con ellos. O sea, si usted lo hace desde pequeño, además de enseñarle el hábito de la lectura, va a crear un vínculo emocional impresionante con su niño. Sí. Si usted no le toma el tiempo, definitivamente, pues, ni le va a leer, ni va a tener esa cercanía, ¿verdad? Entonces, la otra actividad que estamos haciendo recientemente con Mateo, que le digo aquí el nombre, es que creamos historias. Entonces, claro, como él ya sabe cómo se divide un cuento, que tiene un principio, que en medio puede haber una dificultad o un problema y que al final se solventa o no, entonces, digamos, él empieza el cuento, yo digo el problema y el papá lo soluciona al final. Entonces tenemos esa dinámica con los tres y ya no solo soy yo con Mateo, ya claro, mi esposo involucrado. Claro. Entonces, si ustedes logran hacer eso con sus niños, créanme que... El vínculo que están formando es sumamente fuerte. Es sumamente fuerte y es por lo que le decía que Mateo me cuenta todas sus cosas y eso es muy bonito y como padres creo que es de mucha satisfacción, ¿verdad? Claro. Entonces, crearles el hábito y crear ese vínculo no tiene precio. Definitivamente. El otro día conversaba y aprovechando esa característica de su hijo, tocamos el tema
de los sentimientos, de las reacciones, si era malo enojarse, hacer. Y qué bonito realmente ver que a través de eso los demás compañeros pueden validar esas mismas emociones. Y como mamá, para mí uno de mis mayores objetivos es llegar a tener esa confianza con mi hijo, o al revés, que él pueda tener esa confianza de contarme sus preocupaciones, sus alegrías, sus metas, sus dificultades, porque estamos ahorita en una época en que los niños, yo siento que están tan expuestos a tantos peligros, a tantas malas influencias, y creo que la herramienta más fuerte que les podemos dar es que ellos tengan confianza en nosotros, que ellos puedan venir y decir, me equivoqué en esto, me pasó lo otro, o me está pasando esta otra situación, porque definitivamente ellos se están enfrentando ahora a cosas que nosotros nunca nos enfrentamos en nuestro tiempo. Eh, yo recuerdo en mi infancia sentirme sumamente acompañada, sumamente respaldada, y al mismo tiempo mis papás no pasaban todo el tiempo conmigo, mis hermanos mayores, que fueron un buen ejemplo para mí y de todos los días, no era que pasaban conmigo, pero había ese concepto de familia, de confianza, bien diferente a lo que yo veo que tienen los niños ahora. Yo tenía mis vecinos que eran como mis hermanos también, espacios de juego donde nosotros no conocíamos lo que era molestar al otro o hacerlo sentir mal. Entonces, yo siento que en mi ambiente no estuve expuesta a nada de lo que ahora los niños tienen que enfrentarse. Totalmente. Y ahora también, además de que tienen que enfrentar eso, se enfrentan solos porque muchos niños son hijos únicos. Uh-huh. Sí. Entonces no como tienen, los nuestros. Sí, no tienen ese hermano mayor. Sí. A veces el hermano mayor le enseña muchas cosas, sí, y le da mucha confianza, los fortalece en muchas habilidades que tal vez el papá y la mamá por estar en el trabajo no pueden. Pero ahora que tenemos a estos uh-huh. niños solos, por eso es que hay que involucrarnos muchísimo más con Exacto. ellos, emocionalmente, el preguntarle ¿cómo te fue hoy? Uh-huh. Y dejarlos que le cuenten hasta que me molestó no sé quién y le dije no sé qué y que hice esto. Dejarlos, o sea, dejarlos que hablen. Porque si uno viene cansado y por no querer escuchar toda la plática le dice, ay, sí, después me cuentas. Entonces, lo que está haciendo es tachar lo que él quiere transmitirle. Entonces, uh-huh. me parece crucial el aprender a escuchar a nuestros hijos, aunque sean anécdotas imaginarias o lo que sea, pero sí escucharles. Uh-huh. Entonces, a mí me costaba mucho trabajo lograr que mi hijo me contara cosas de la escuela o cosas en general de lo que hacía. Entonces, siempre me ponía a buscar como preguntas alternativas que no fueran ¿cómo te fue en la escuela? Porque ya los niños están como automatizados, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué aprendiste hoy? Lo mismo. O sea, son preguntas automatizadas, siento yo, y respuestas automatizadas. Entonces, me causó tanta gracia que una vez en una de esas opciones de preguntas que podemos hacerle a nuestros niños, que no sean ¿cómo te fue?, decía, ¿viste a un niño metiéndose el dedo en la nariz hoy? Entonces, como, o sea, de verdad que no tenía yo como esa conexión con mi hijo para poder hablar. Entonces, estábamos en el carro y le digo yo, ¿y viste a un niño metiéndose el dedo en la nariz? Por supuesto que primero la reacción de mi hijo fue como, ¿pero qué me estaba preguntando? Como bien asustado, y después se murió de la risa. Y creo que ese momento tan inesperado, a mí realmente no hubo como una respuesta, pero poco a poco he ido logrando buscar preguntas un poco diferentes. Y ya él tiene mucha más confianza de platicarme. Y para mí
el único momento que yo tengo para compartir con él es el camino a la escuela. Sí. Porque no hay otro momento en el que yo pueda tener como esa conversación en torno a la escuela. Bueno, ahora ya es menos, el trayecto es un poco menor ahora, pero ya creamos como ese espacio. Entonces, cuando hay algo importante en la escuela, ya él tiene como la confianza de buscar él mismo ese espacio para compartirme eso. Pero sí, yo tengo la oportunidad de escuchar de él y de sus compañeros y de niños de otras escuelas problemas que ellos van viendo, dificultades que sus compañeros están enfrentando y que tal vez no comunican en otro lugar. No, porque no han creado ese vínculo, no se les ha dado la confianza. Otra cosa que uno puede, para interactuar con ellos, es empezar uno. Sí. Ay, mi amor, fíjate que hoy los perros hicieron esto. Al contarle uno el día o alguna cosa que le pasó durante el día, y con eso empiezan a abrirse y a hablar un poquito más, ¿verdad? Pero todo es esto, invertir, no tanto tiempo, ¿verdad? Unos 10 minutos, como dice usted, en el transcurso a la escuela, y poderle dar ese poder de decir, sí, mamá, mira, pasó esto, hice esto, quiero hacer aquello. Es crucial ahora, creo yo, en la crianza de los niños. Que los padres nos interesemos, porque si solo somos de los padres que proveemos. No, y proveemos, y que para calmarlos, aquí está la tableta, aquí está el celular. O sea, no los podemos sacar de eso, ni meterlos en una cajita, porque esas cosas existen. Sí. Pero yo creo que todo con medida. Incluso tampoco podemos, como dice usted, obviar que es el mundo en el que ellos están. Sí. Y ese es otro camino de conexión con ellos, sí, de interesarnos por lo que ven. Ahora hay tantos youtubers que son de la edad de nuestros hijos, un poco mayores, y que son las personas que nuestros hijos ven. Entonces, interesarnos un rato, involucrarnos un rato con ellos mientras ellos están en esos dispositivos, cómo funciona, para estar seguros de que eso es algo que les está brindando algo positivo, y que también a partir de lo que ellos escuchan, de lo que ellos ven, orientarlos en lo que nosotros consideramos como padres que es lo correcto y lo mejor para ellos. Totalmente. Y si usted no es si no es de los padres que va a leer todos los días, porque por el tiempo ni siquiera llega a la hora antes de que se duerma y demás, por lo menos un día, llévelo a la librería, que él escoja qué es lo que quieren leer, y ese día invierta para que él vaya creando ese hábito. La cosa es hacerlo, sí, pero si no se hace, nunca el niño va a tomar el hábito por sí solo. Él va a querer el celular, que es más novedoso. Mucho más, hay jueguitos. Es más sencillo. Exacto. Entonces, por lo menos tratar de hacer un hábito uno mismo como papá, y decir, no, el sábado nos vamos a ir a una librería. Lástima que ahora las librerías no cuentan cuentos. Antes había un espacio que eran muy bonitos, ¿se acuerdan? Bueno, Ana, ahora estamos nosotros promoviendo ese espacio. Ya ves, esos espacios son muy buenos, y la gente a veces ni cuenta se da. Y llevar a esos niños a que alguien les lea un cuento, interactuar con otros niños que no conocen acerca de ese cuento, eso también va generando vínculos para que el niño se interese no solamente por los dispositivos, ¿verdad? Que hay, el celular, la computadora, la tableta, sino que por los libros como tal. Coger un libro, poder sentarse cómodo en el suelo, en la silla favorita, en donde ellos se vean cómodos. Exacto. Cómodos para poder abrir su imaginación a eso que están escuchando, y platicar de eso, platicar de los gustos que tienen, y poco a poco ellos van descubriendo incluso aquellas cosas que les gustan, en lo que son buenos, lo que les gustaría hacer. Sí, no, y además no es lo mismo ver un video en YouTube Kids, ¿verdad? No es lo mismo que él abra el libro y empiece a leerlo por sí solo. Sí. Se empieza a enterar y empieza a comprender qué está pasando en el cuento. Eso es mágico, porque en lo que va leyendo él va diciendo,
esto es así. Y se empieza a imaginar todo lo que va viendo ahí. Entonces, ahí empieza la creatividad y la imaginación del niño. Y ahí empieza a entrar el vínculo con la lectura. Pero mientras seamos... Bueno, poco a poco creo que también estamos empezando una etapa diferente. Yo siento que hace bastante poco estamos retomando la vida normal, sí. la vida pública. Sí. Entonces, durante la pandemia sí se descubrieron o fuimos más, vimos con mayor claridad ciertas dificultades, deficiencias, cosas que queremos cambiar, cosas que queremos que sean diferentes. Uno de los objetivos que nosotros tenemos en Tarumba son precisamente eso, que los niños conozcan, porque son niños que no han estado expuestos a la cultura, al teatro, a la lectura, a socializar con niños que no conocen con respeto. Con respeto y con esa visión de me puedo divertir con él, sin comparaciones, sin ver qué tiene, qué es, de dónde viene, simplemente ser niños. Sí. Aprender un poco más, experimentando, viviendo cada experiencia, más que viendo un video, como dice, o leyendo un texto, o haciendo una hoja de ejercicios, sino viviendo cada experiencia. Entonces, sí. No, yo la felicito porque, digamos, espacios así casi no hay. No hay. Y la verdad que los niños necesitan eso. Imagínense los niños que nunca fueron a la escuela, ¿verdad? Que iniciaron todo en pandemia. Sí. Eso es crítico, sí. ¿Verdad? O sea, hay dos clases de niños ahorita. Los que tuvieron y fueron antes a la escuela y dejaron de ir con la pandemia y nunca han ido. Entonces, son dos tipos de niños se están enfrentando a muchas cosas. Y el crear estos espacios donde puedan compartir, donde puedan aprender a socializar, sí. ¿Verdad? Eso es fundamental para un niño de cualquier edad, ¿verdad? Y los claro. adolescentes también ahora. Imagínense tantas cosas que ya pasa un adolescente y el haber quedado encerrados en pandemia surgieron muchas cosas, ¿verdad? Claro. Que ahora hay que acompañarlos para que vuelvan a esa actividad y volver a retomar esas amistades o esos vínculos sí. con su compañero. Entonces, sí. Sí, ahora que mencionado a los adolescentes, recuerdo que una adolescente a la que yo quiero mucho posteó un día en su red social, ¿qué harías con un día sin conexión de internet y sin redes sociales? Me encantó la pregunta, sí. Pero más quería yo saber su respuesta, porque antes de yo hacerle la pregunta a ella, yo me imaginaba que iba a decir, no sé qué haría, me sentiría como perdida, como que me haría demasiada falta. Me sorprendió tanto la respuesta que me dio, porque me dijo, me encantaría que un día no hubieran redes sociales para yo poderme enfocar en las cosas que me gustan, para poder sentir que estoy compartiendo más realmente con las personas que tengo alrededor sin la presión de ver qué es lo que hay en las redes sociales, de tener que subir algo a las redes sociales. O sea que nosotros, pues yo hubiera pensado que era sumamente necesario, como que yo quiero hacer esto porque me gusta, porque lo disfruto. Pero en realidad lo que yo sentí es que es una presión que hacen todo porque si no lo hago voy a ser diferente y no voy a poder ser parte de ese grupo. Sí. Entonces, también a nivel de los adolescentes, crear esos espacios, crear esas actividades en los que puedan sentirse más auténticos y sentir que están disfrutando sin presiones de cada una de las actividades, o al menos una actividad que ellos estén haciendo. Sí, es que desde pequeñitos hacemos cosas por imitación, ¿verdad? ¿Sí? Y queremos estar incluidos en el grupo. Exactamente. Entonces, sí, los adolescentes lo tienen todavía un poquito más difícil porque hay que subir la foto porque aquella subió la foto con el pelo no sé cómo, entonces yo tengo que subir una mejor.
y están en esa competencia y en esa cosa de cubrir esa red social para Sí. que todos lo vean. Entonces, creo que de ahí se generan muchas inseguridades. Entonces, sí, como papás creo, no solo de niños pequeños, de adolescentes, hay que acompañarlos en todo ese camino y transmitirles de que son únicos. O sea, Sí, y que valen por sí, por ser ellos, por cómo son, y que sus errores, sus pensamientos, sus actitudes no son ellos, no porque cometieron un error, ellos son un error, como escuché, leí ayer, me gustó eso, o sea, tu error no sos tú, pero necesitamos decírselos, necesitamos hablar con ellos y hacerles sentirse seguros, validarlos. sí, y parte de eso, Giselle, de que un adolescente llegue a ser un adolescente completo, que se sienta realmente que él vale por lo que es, viene desde la infancia. Sí, por supuesto. Si usted no acompaña al niño desde pequeño, pues igual, hay muchos adultos que andan por la calle ahí totalmente perdidos, pero habría que ver qué pasó en su infancia, ¿verdad? Entonces, por eso, lo que hablábamos del hábito de la lectura, o sea, no va a venir a imponerle usted a un niño de 15 años a leer si nunca le leyó, lo expuso a un libro durante era pequeño, ¿verdad? El proceso es más largo todavía. Más largo, le va a costar mucho más que este adolescente disfrute eso, ¿verdad? Entonces, todo empieza desde la edad temprana, ¿verdad? Y como papás, no somos perfectos. Yo no me considero una mamá perfecta, soy totalmente imperfecta, pero trato de esas imperfecciones sacar lo mejor para que mi niño... Claro. Yo digo que mi meta no es que sea feliz, sino que realmente empoderarlo a él con muchas, no sé si herramientas, decirlo de alguna manera, para que pueda hacer él lo que él quiera hacer. O sea, yo no soy de las mamás que se enfoca, yo quiero que mi hijo sea ingeniero cuando esté, no, que él lo que se le ocurra. Y yo voy a estar ahí para apoyarlo, que sienta que yo siempre voy a estar ahí para apoyarlo, sea cual sea su decisión. Correcto. Y sea lo que sea que haga en su vida también. Exactamente. Porque muchas veces les hace falta esa confianza de que si me equivoco, si hago algo mal, si saco mala nota, si ya no voy a ser suficiente, o ya no me va a querer, o ya no me va a hablar, o ya no va a estar. Entonces, como hablamos, ¿verdad? Desde el inicio, darles ese espacio y esa confianza de poder acudir a nosotros independientemente de lo que vayan haciendo. Sí, fue un triunfo, fue un error, cualquiera de las dos cosas, siempre estar ahí y no juzgarlos. El problema es que a veces juzgamos en todo. O sea, pues sí, somos imperfectos, pero el no juzgarlos, escucharlos nada más y acompañarles y guiarles en la medida que podamos. Y con lo que acaba de decir, también nos equivocamos. Sí. Y reconocer ante ellos que nos equivocamos. Sí, y que ellos se dan cuenta de que enmendamos, les da a ellos también seguridad. Sí. Nos vamos a equivocar. Eso es una realidad que no vamos a evitar nunca. Sí, pues no hay ningún manual que diga váyase por aquí. No, eso no existe. Y eso creo que es algo que a ellos les da más seguridad. Sí. Pero si mi mamá, que es mi mamá, o mi papá, o mi amigo, mi hermano, se equivoca y sigue, sí, yo también puedo equivocarme y no pasa nada. Puedo continuar. Exactamente. Y eso sí es algo que nos cuesta como adultos. Sí, decir, perdón, me equivoqué, o fíjate que yo te dije tal cosa, o hice tal cosa, y realmente me doy cuenta de que no era así. Reconocerlo, decírselos. Y porque decimos, nosotros somos el adulto y sabemos más que... No, mentiras. Los niños le enseñan mucho. Muchísimo. Sí, definitivamente. Estoy mal, pues. Estoy mal en lo que hice, estoy mal en esto en esta acción que hice con él. O sea, ellos mismos lo hacen que uno reflexione. Sí. Definitivamente. Y como dice usted, eso, el decir, ok, hoy lo hice mal, tengo que decirle, reconocerle, mira, mi amor, disculpa. Sí. Lo hice mal, no era así, lo siento. Pero el tener eso y no ser esos papás impositivos, ¿verdad? Autoritarios, que todo, tenés que hacerlo, o, claro, no, o fallaste y no.
digamos, yo creo que hay sistemas educativos, y ya metiéndonos en otro ámbito, en que yo considero que no debería manejarse de esa manera. Y el de setear a un niño por lo que no sabe, o sea, el calificarlo por lo que no sabe, no, eso no debería ser así, sino que el adquirir habilidades, no ponerle una nota de 5, 0, porque no supo contestar lo que no sabe. Obviamente no sabe porque no lo prepararon bien, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que hasta en eso, cambiar la mentalidad. Yo leía desde el punto de vista académico, igual. A mí me encanta enseñar, me encanta trabajar con niños. No es mi profesión, pero es a lo que me he dedicado mayormente. Y casualmente me gustó mucho como esa recomendación que daban. En caligrafía, por ejemplo, tenemos como una línea de letras, una detrás de la otra, y lo tedioso que es para cada niño estar haciendo todo eso, ¿verdad? Y decía, o sea, primero la utilización de qué color. Y en lugar de resaltar esa letra que no hizo bien, resaltar la que mejor hizo. Entonces, el recuerdo de ese niño, de esa actividad, va a ser, esta la hice bien. Exacto. Y se enfoca en esa que hizo bien, aunque todas las haya hecho mal. Pero esa la hizo muy bien. Aunque sea la mejor y no esté tan bien hecha, pero esa fue la mejor. ¿Y cómo lo va validando? ¿Cómo lo va reforzando como individuo, como niño? Me voy a enfocar en esto que está bien. Lejos de, como dice usted, yo no puedo, yo hice esto mal, me penalizaron porque yo no lo hice bien. Y es sumamente importante, definitivamente, que pues yo comprendo bien la labor de los maestros en la clase. Yo fui maestra en una escuela, amé ese tiempo, y yo entiendo lo difícil que es manejar un grupo de 20, 25 niños al mismo tiempo. Y yo tuve un incidente con un niño que me marcó, y hasta el día de hoy, después de un par de años que han pasado. ¿Lo superó? No. No lo ha superado. No. Y yo le pedí disculpas a los papás de ese niño por lo que yo hice. En la actividad que hacíamos, había una lectura que se hacía en grupo. Recuerdo que era una lectura que tenía lugar en el Polo Norte. Y luego de la lectura, un grupo pequeño de niños tenía que construir un iglú con plasticina. Y uno de los niños, su construcción no fue como tan acertada, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Claro. Pero el niño había puesto muchísimo esfuerzo en hacerlo. Sí. Y es como él lo percibía. Es como él había interpretado lo que había escuchado. Y en realidad, ¿yo quién soy para decir si el iglú estaba bien hecho o no bien hecho? Y yo no recuerdo lo que le dije, pero no fue un comentario positivo. Sí. Ese niño no me volvió a participar en clase. A pesar de que yo enmendé y que yo corregí. Su comportamiento nunca fue igual. Sí. Nunca fue igual. Y hasta el día de hoy yo recuerdo eso, porque yo me di cuenta de mi equivocación. Y yo extrañaba sus comentarios, sus discusiones, porque es un niño brillante. Pero era un niño muy tímido. Entonces mi comentario lo terminó de cerrar. Ser más tímido. Sí, exacto. Totalmente. Sí, y qué crucial es, ¿verdad? Un buen maestro. Sí. El que sepa decir el comentario realmente que ayude a ese niño, no que lo hunda. Y creo que ese vínculo también de maestros, padres, y estar en esa interacción de llevar y ver cómo va su niño en la clase, de qué es lo que pasa, que ellos se enteren, tal vez si hay algo en la casa que les está afectando. Creo que es muy importante. Sí. Si los maestros no entienden muy bien el núcleo familiar de un niño, porque puede ser también que un niño esté fallando por eso, porque hay alguna situación en su casa
Y si usted no tiene esa comunicación con el maestro no lo va a saber manejar. Pero también hay maestros que no le interesa. Tenemos que ser bien claros, ¿verdad? Nuestros sistemas son un poco obsoletos, por así decirlo, diría yo. Hay maestros muy antiguos que creo que deberían de, hablo de un sistema público, ¿verdad? Debería de renovarse, incluso hasta la currícula de educación que están dando. Entonces, qué importante es esa comunicación entre padre y maestro, decirle, no, mire, que mi niño está pasando una situación. Ay, ¿cuántos niños no se le murió el papá en pandemia? Los abuelitos en pandemia. Uh-huh. Y cuando estaban en la escuela o llegaron a la escuela eran otros. Sí. O sea, les pegó tanto que ya no era la misma energía de llevar eso. Entonces, si el maestro no tiene ese compromiso de saber qué está pasando o no tiene esa delicadeza de qué comentario le va a hacer bien o le va a hacer muy mal al niño. Sí. Pasa lo que le pasó a usted, ¿verdad? Que obviamente, como estábamos hablando, ¿verdad? No somos perfectos, pero sí, en tema de niños hay que tener muchísimo cuidado con qué le vamos a decir, qué mensaje le vamos a enviar. Digamos, a mi hijo le sale terriblemente muchas letras, pero la L la hace fantástica. Sí, ay, a mí me encanta cómo la hace. Mi amor, qué linda esa L. ¿Sí? Ayer estaba haciendo una tarea de un dictado que iba a tener hoy y definitivamente las demás letras, bueno, pero la L la hace fantástica. Entonces él, mamá, mira, la L. Perfecto, que se enfoque en eso. Lo que usted me estaba diciendo. Bella te sale la L y seguirla haciendo así de bonita. Que si seguís practicando así la L, te van a salir también mucho más bonitas las otras. Así es. Ese fue el comentario de ayer que le hice, ¿verdad? Y ya lo quiso hacer 3 veces. O sea, practicó 3 veces cada letra. Entonces, sí, es importante. Creo que hemos tocado ahorita un tema que fuera del programa hemos hablado bastante, ¿verdad, Ana? La escuela. Nuestros hijos pasan la mayor parte de tiempo en las escuelas y siento que también los maestros, la pandemia fue bastante abrumadora, fue un adaptarse literalmente de la noche a la mañana a un método diferente de educación, a un mecanismo diferente de disciplina, de interacción con los alumnos, y yo creo que todavía están un poco abrumados con toda esa carga y con toda esa dificultad, pero yo sí pienso que es tan importante y tan trascendental su papel en la vida de nuestros hijos, porque nuestros hijos están en las manos de ellos y nosotros no estamos ahí. ¿Cómo influye un comentario de un maestro en cómo sus compañeros tratan a nuestros hijos? Porque cuando un maestro critica algo o le dice algo a un alumno, todos los demás alumnos lo van a seguir. Porque si nosotros como padres tenemos responsabilidad de ser un buen ejemplo para nuestros hijos, los maestros tienen una responsabilidad aún mayor porque tienen 20, 25 niños que lo siguen. Y cualquier gesto que hagan en ese momento hacia un niño, los demás lo están viendo. Sí. Y lo categorizan como bien, porque es el maestro. Exactamente. Esto es lo que yo tengo que hacer porque es lo que el maestro está haciendo. Y yo comprendo el cansancio que tienen los maestros, el trabajo arduo que hacen, y para mí son los héroes sin capa que todos los días se enfrentan a tantos retos tan difíciles. Y felicitarlos por ese esfuerzo que hacen, por ese trabajo que hacen, y también recordarles de que, como dijo hace un rato, un mal comportamiento de un niño en la clase nunca es porque quiere molestar. No. Ese niño tiene una situación, ya sea en la escuela, ya sea en la casa, ya sea afuera, en un ambiente diferente, pero ese niño no necesita que lo penalicen. Necesita que lo escuchen, que le pregunten qué le pasó. Y esa es otra de las cosas que a mí como maestra en escuela me marcó. Siempre hay niños que son más inquietos que otros. Sí, es normal. Y tenía este niño, hasta el día de hoy siempre trato de preguntar por él,
Y ese día estaba particularmente inquieto. Había golpeado a los demás, estaba molestando a los demás. Y yo decía, esto no es un comportamiento normal. Sí es inquieto, pero hoy no es como los demás días. Y dejé que todos salieran al recreo y le pedí que me ayudara a guardar esperando tener ese espacio a solas con él. Yo le decía, pero ¿qué pasa hoy? ¿Por qué estás más inquieto hoy? ¿Qué ocurre? Todavía se me hace chiquito el corazón de recordar su respuesta. Y me dice, hoy que salí de mi casa nadie me abrazó. Ay, no. Qué terrible. Ese niño se sintió tan desolado, sí. Se sintió ignorado, invisible. Ese niño salió de su casa, nadie se dio cuenta si se fue, si no se fue, si estaba bien, si no. Entonces, ¿cómo lo hubiera hecho yo sentir? Con un castigo. Sí, exacto. Y hay frases, y una en particular que me encanta, y dice tratar con cuidado, porque contiene sueños. Ah, sí. Definitivamente. Y el otro día se acuerda que hablábamos del bullying. Sí. Y la importancia no de castigar o de reglamentar a un niño que hace bullying, qué penalización le vamos a hacer. No, el saber cómo lo vamos a prevenir y cómo lo vamos a manejar de manera tal que ese niño sepa que sí está haciendo algo malo, pero no penalizándolo, acompañándolo, porque es alguna acción que ha visto en su casa que la lleva a la escuela. O una ausencia. O una ausencia, exacto. ¿Sí? Entonces tratan de hacerlo, o sea, de tomar ciertas acciones de manera diferente los niños dentro de la escuela con sus compañeros. Pero si usted como maestra se va a hacer un reglamento y dice, es que este niño se portó mal, entonces lo que le toca el inciso C lo voy a suspender. No, o sea, por favor, ¿sí? Pregúntele qué le pasó, indague más. O como, llámele a la mamá, ¿qué pasa? ¿sí? O como hablaba hoy con 2 mamás. Me dice, puchica, vienen las entregas de notas. Mi hijo tiene 94.40 de promedio, pero no va a recibir su diploma de cuadro de honor, porque por el reglamento escolar no puede, porque tiene llamado de atención por comportamiento, porque estuvo hablando con el compañero, porque estuvo haciendo acá. Entonces decimos, ¿qué está interpretando el niño? Yo me pongo desde el lugar del niño. Puchica, dicen de que el cuadro de honor es por comportamiento, que es porque sacó buenas calificaciones, porque me esfuerzo con mis tareas, porque me esfuerzo con lo otro. Pero solo se están enfocando que de todo eso, yo tal vez hablé 2 veces con un compañero. Entonces, no, yo ya estoy penalizado y ya no soy parte de eso, ya no puedo estar dentro del grupo al que le reconocen su esfuerzo, porque eso es la asamblea de honor. Exacto. Reconocer los esfuerzos de cada niño a lo largo de un periodo escolar. Sí. Entonces, sí, definitivamente que yo me gustaría aconsejar, acompañar, sugerir, proponer a los establecimientos educativos que trabajemos más en alentar, en proponer mecanismos diferentes, ver por qué un niño tiene tal o cual comportamiento, lejos de penalizarlo. Exactamente. No, y definitivamente ese niño, el esfuerzo que hizo por tener ese 94 se fue al trasto de la basura, porque habló 2 veces en clases. O sea, sí. Él no era digno para llegar a ese cuadro y que le dieran el diploma. Entonces, se nos olvida que son niños. Sí. Y los queremos encasillar en que no, es que tenés que ser todo perfecto para que poder darte eso. No, son seres humanos con emociones distintas, que un día pueden andar de mal humor, el otro día de buen humor. O sea, tantas cosas que le pueden pasar. O sea, no son robotcitos, claro, que tenemos ahí máquinas preparando para que, claro, reciban un diploma de honor, ¿verdad? Entonces, eso es crucial. Hay que ser un poco más flexibles. O sea, por 2 veces que hablo en clase o porque sí, no puede ser. O sea, yo no me quiero imaginar cómo se siente el niño, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué mensajes están recibiendo? ¿Qué mensaje está recibiendo? Como, ¿y entonces qué? ¿Sí? ¿Me esfuerzo o no me esfuerzo? ¿O qué? Exacto.
Exacto. Un mensaje completamente erróneo. Exacto. Y sí, como dice usted, hay que cambiar eso y sugerirle a los centros de establecimiento que traten de enfocarse en que no son maquinitas las que tienen ahí y que son un todo, o sea, son un conjunto de emociones que están ahí y que definitivamente hay que tratarlas bien. Y además de eso, Ana, que estamos construyendo, tenemos en nuestras manos como padres, como educadores, los que van a ser adultos. ¿Sí? Nosotros estamos ahorita metiendo en esa cabecita las ideas, los conceptos con los que se van a regir más adelante. Sí. Ahorita yo me he puesto a escuchar y a leer mucho sobre el desaprender. Cómo ahorita hay toda una corriente de desaprender todas aquellas cosas que aprendimos mal para poder ser personas seguras, con una buena autoestima, que creamos que podemos ser exitosos, claro, que podemos alcanzar nuestras metas, pero ahorita nosotros, como le digo, por todos lados he estado escuchando eso, desaprendamos aquello, como hablábamos el otro día que nos acompañó Ali, ¿verdad? Ese concepto que nosotros tenemos sobre el dinero, ese concepto que tenemos sobre nosotros mismos. Eso es lo que nosotros como papás y como educadores estamos haciendo y enseñando a los niños. Sí, es que hay que romper patrones. No podemos seguir los mismos patrones con los que crearon a mi abuela, a mi papá. O sea, a nosotros mismos. Sí, bueno, yo le contaba la experiencia de mi papá y mi mamá, ¿verdad? La vez pasada, que ellos no fue una infancia fácil, para nada. O sea, fue incluso una infancia precaria. Pero ellos no repitieron el molde con nosotros. O sea, mi hermano y yo nos sentimos siempre bien acompañados. Entonces, realmente, yo puedo decir, mi papá lo hicieron bien. No perfecto porque nadie es perfecto, pero lo hicieron muy bien. Ellos rompieron ese patrón en lo que ellos vivieron en su infancia. Para nada, nosotros con mi hermano siempre, ellos estuvieron con nosotros, siempre fuimos soportados emocionalmente, no solamente en lo económico, en darnos los estudios, en darnos todo lo que quería, sino que emocionalmente siempre sentimos a papá y mamá ahí, ¿verdad? Que creo que eso es lo crucial. Entonces, si seguimos en el mismo ciclo vicioso de, no, es que a mí mi papá me regañaba y cuando yo llevaba las notas sobresalientes me tiraba un 50 en el piso para felicitarme. Decía, anda a recogerlo. Y si él llegaba primero a los 50 centavos, ya no tenía el premio. Entonces, o sea, romper eso, sí, desaprender, como usted dice, ¿verdad? Desaprender todo lo que se usaba en el pasado para realmente tener gente emocionalmente estable, mentalmente estable como adulta. Claro. Tanto adulto que anda ahí con tantos problemas y tantas cosas, ¿verdad? Derivado de esto. Pues. Claro, claro. Entonces, pues es parte también de lo que nosotros queremos lograr con estos pequeños espacios que creamos, compartir lo que nosotros pensamos que no necesariamente es lo que es, ¿verdad? Pero sí agregar un granito de arena por el bien de los niños y tratar de contribuir, como dice, a que sean adultos seguros, estables, confiados sobre todo. Confiados porque todos tenemos las herramientas y tenemos las capacidades de alcanzar y de lograr lo que nos proponemos, igual los niños. Sí, y vuelvo y repito, o sea, a través de la lectura de temprana edad, ¿verdad? De cuentos chiquititos, de cuentos con texturas a los bebés, crea el vínculo emocional y les va de verdad dejando un hábito que va a enriquecerlos a ellos, va a enriquecer su conocimiento, su creatividad, su imaginación. O sea, de la lectura vienen muchas habilidades que ellos pueden desarrollar. Entonces, como papás, acompañarlos desde pequeños con eso, para que, como dice usted, ¿verdad?, sean adultos después estables. Bueno, Ana, me ha encantado esta conversación y creo que podemos seguir por un buen rato. Pero para terminar, ¿qué mensaje podríamos dejarles a las personas que nos acompañan? Bueno,
primero que nada, como dije, que todo lo que nos proponemos lo podemos lograr. O sea, por muy difícil que sea el camino, creo que es importante que lo que comenzamos lo terminemos, porque somos un ejemplo para nuestros hijos. Entonces, el haber logrado este libro, como le decía yo, es eso para mí. Es el primer éxito, es que mi hijo vea que las cosas sí se pueden hacer, sí se pueden lograr. O sea, por muy difícil que sea, sí se puede hacer. Ese sería mi mensaje final. Y obviamente incentivarlos a leer. Y dejarles un mensaje final, ¿verdad? Que la lectura y la imaginación siempre los acompañe, tanto a nosotros como adultos como a los niños. Definitivamente, siempre mantener vivo ese niño interno, ¿verdad? Que nos da esa imaginación y esa creatividad. La felicito, Ana, por haber superado todas esas dificultades y esos retos en el camino y pues animarla para los demás. Ese otro que ya viene en proceso, felicitarla también por querer hacer ese producto hondureño netamente, porque definitivamente tenemos grandes capacidades, grandes talentos en nuestro país, que sí, es de impulsarlos, de apoyarnos entre todos. Definitivamente. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado algo, de verdad, el segundo libro que estoy ya casi ajustando un poquito, ¿verdad? Las ganancias de ese segundo libro, si alguien se quiere apoyar, alguna organización quiere apoyarme, serán bienvenidos, porque lo que quiero con parte de las ganancias es dárselo a una fundación, ¿verdad? Una fundación que se llama Fundación Niña, que dirige, no sé si conoce a Vicky, la que canta. No la he escuchado. No he escuchado tampoco la fundación. Ella tiene una organización junto con otras hondureñas que apoyan niñas de escasos recursos humanos en la educación, de escasos recursos, en su educación. Entonces es empoderar a las niñas desde pequeñitas. Nosotros las mujeres que somos tan maltratadas, se puede decir. Entonces, empoderar a esas niñas desde pequeñas. Entonces, esa es la finalidad del segundo libro, ¿verdad? ¿Y ya tenemos el título del libro? Sí. Sí, ya lo tenemos. Sí, ya lo tenemos, pero no quisiera decirlo en este Perfecto. momento. Ok. Entonces, pues vamos a estar pendientes de ese segundo lanzamiento. Estas puertas están abiertas para recibirla en cuanto lo tenga. Me va a encantar poderlo compartir también. Y pues continuamos en esta labor, en este esfuerzo de ir sembrando esas semillitas en los niños. Así es. Muchas gracias. Nos vemos pronto en el próximo episodio. Gracias.